¿Acaso el feminismo son asociaciones criminales? En el capítulo de hoy voy a explicar el por qué creo que sí lo son, de dónde deriva y muchos de los ejemplos en donde lo demuestro. Y aparte, algunas soluciones. A ver, empecemos. ¿Qué es una asociación criminal como tal? Les voy a leer textualmente la definición. Es un grupo organizado de personas que se unen con el propósito de cometer delitos o quitarle derechos a terceros de manera coordinada y sistemática con la intención de obtener beneficios económicos, políticos o sociales. ¿No les suena más parecido esto al feminismo moderno? Recordemos, el feminismo lo único, y así lo dice ONU Mujeres, y así lo dicen los diccionarios, feminismo es la igualdad de derechos y obligaciones, porque al contraer derechos se tienen obligaciones entre hombres y mujeres, entendiendo que somos diferentes. Hola y bienvenido, yo soy Manu, esto es El Feminista en mi Sangre. A ver, en 1948 se firmó la Declaración Universal, no mundial, universal, todo el universo, de derechos humanos. Y todos los países de Occidente lo firmaron, esta declaración. Y es más, seguramente tú sabes que en un país la figura máxima en la ley es la Constitución, es la parte más alta. Nada le puede ganar a la Constitución. Pero en la gran mayoría de los países del mundo occidental, la Constitución está a la par con derechos humanos, exceptuando 3 países, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Pero en los 3 han revalidado su compromiso con los derechos humanos y en los 3 casos también tienen un artículo que es el artículo básico de derechos humanos, que me gustaría poder leértelo. La Declaración Universal de Derechos Humanos afirma, como cláusula principal o la más importante, todos los seres humanos, no animales, nacen libres e iguales en derechos y obligaciones, sin distinción de raza, color, sexo, religión u opinión política. ¿Qué quiere decir esto? Si se dan cuenta, tanto el feminismo como el artículo básico de derechos humanos dice que todos los individuos tenemos los mismos derechos y obligaciones. La parte de obligaciones nos encanta omitirlas, porque el feminismo y derechos humanos siempre hablan mucho de los derechos y las oportunidades. Pero pareciera que olvidamos que cuando tienes un derecho, contraes obligaciones. Por favor, dame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Si se han dado cuenta, tanto derechos humanos como las constituciones a nivel internacional, como el feminismo, hablan de igualdad de derechos, ¿correcto? Y una organización criminal quiere quitarte tus derechos, que para empezar, cuando a alguien le quitan sus derechos, ya es un crimen. Pero bueno, una asociación criminal es aquella que o rompe la ley o te quita algún derecho para tener algún beneficio. Entonces, me parece que el feminismo moderno o malentendido, que en realidad es matriarcado y misandria, eso es lo que están tratando de hacer. Si me das un segundo, me gustaría darte algunos de los ejemplos más claros de lo que estamos viviendo en el mundo occidental. La primera y la más fuerte, evidentemente, es la custodia infantil y el divorcio. Evidentemente, como tú sabes, siempre ganan las mujeres. Arriba del 92% de las ocasiones, la madre es la que tiene la custodia o un pago por lo menos. Si viviéramos en esta famosa igualdad, no deberías ver que la mitad de los hombres tienen la custodia infantil o al menos, la custodia compartida. Además, la custodia compartida el hombre no debería pagar. ¿Y por qué en el divorcio premiamos a las mujeres que no trabajan y el hombre está obligado en el divorcio a darle sus activos y a seguir pagándole por años? Y ni olvidemos el tema del aborto o el fraude de paternidad. ¿Sabías tú que el 30% de los hombres están criando a un niño que biológicamente no es suyo? Estoy de acuerdo, las mujeres tienen los derechos, está bien. Pero si un hombre quiere que la mujer tenga un aborto, eso no pasa, es el cuerpo de la mujer. Pero si no quiere tener el aborto, ¿por qué el hombre es el único responsable económicamente? Y más, si al revés, el hombre no puede decir nada. La mujer va a tener el bebé. Hoy más que nunca, el tema de las denuncias falsas. Es más,
Uy, como hombre tú tienes que demostrar tu inocencia. Cuando en derechos humanos y seguramente en tus leyes y en tu constitución, todo el mundo tiene presunción de inocencia. Es decir, la fiscalía o el que te está atacando tiene que demostrar que hiciste pues lo que te están acusando de. Pero hoy no pasa nada. Y hoy más que nunca puede llegar hasta un 80% de los casos de denuncias falsas con tal de quitarte algo. ¿Por qué digo hasta el 80%? Porque ¿sabías tú que arriba del 80% de las ocasiones no llega nada? Muchas veces ni siquiera pasa de la fiscalía o del juez de control. Y casualmente también en arriba del 80% de las ocasiones, al mismo tiempo que tienes una acusación de género, casualmente también están peleando algo, o algún pago, o alguna compensación económica, o tus activos, o la custodia de los niños. Qué casualidad, ¿no? Y peor aún, si demuestras que fue una acusación falsa, ¿sabes qué le pasa a las mujeres? Nada. No hay ninguna pena en su contra. Consecuente de esto anterior, la diferencia de tiempo en prisión, los castigos que se le ponen a los hombres son 10 veces mayores que el de las mujeres. Es más, hay iniciativas de grupos feministas y de la ONU nada más, para que las mujeres ya ni siquiera tengan prisiones, que para todo vayan a un psicólogo o hagan trabajo comunitario. Para que entendamos, si un hombre le quita la vida a una mujer, pasa 25 años en prisión. Si una mujer se lo hace a un hombre, pasará 1, 2, o incluso en casos no le va a pasar nada. Discriminación inversa por parte del feminismo, que hoy prefieren llamarle, en lugar de discriminación inversa, es decir, voy a discriminar a los hombres, le llaman discriminación positiva. Y ya está pasando en religiones, en raza, en colores, en credos, etcétera. Que no existe tal cosa como una discriminación positiva. Discriminar es discriminar. Punto. Y dos, con esta discriminación positiva o inversa, las mujeres ya nunca son responsables de nada. Si trabajan bien, si no trabajan bien, si hacen algo malo, es culpa del hombre. Si se divorcian, es culpa del hombre. Si lo que ellas hagan, siempre va a ser culpa de un hombre. Pero hoy lo estamos aceptando como feminismo. Esta discriminación histórica o positiva o inversa, al parecer solo afecta a los hombres. Y constantemente están creando leyes que te afectan y te quitan tus derechos por una deuda histórica. Evidentemente, y hoy se habla mucho el tema de diversidad, equidad e inclusión versus la meritocracia. Es decir, tenemos que darle un lugar en una universidad, en una escuela o en un trabajo solo por el hecho de que es una mujer. Ya a nivel gubernamental, la gran mayoría de los países ya lo aplicaron en todos los puestos que son en puestos que sean gubernamentales. Es decir, cualquier instituto, empresa, dirección o como le llames en tu país, que se pague con tus impuestos, la mitad tienen que ser mujeres. ¿Por qué? Pues nada más porque sí. Ay, si le agregas otros colores o que son LGBTQ, mejor. ¿Sabías que en Canadá y en Inglaterra ya un hombre blanco heterosexual no puede conseguir trabajo en el gobierno? Ya no puede. ¿Por qué? Porque se lo tiene que dar primero o a otro color o LGBTQ o mejor aún a una mujer. Y ahí es donde está esa figura de derechos humanos de igualdad o de la Constitución. ¿Quién sabe dónde quedó? Y el feminismo mismo. Los famosos espacios y apoyos a mujeres. El Instituto de la Mujer, el apoyo a la madre soltera, que no se lo dan a un padre soltero, apoyos gubernamentales a mujeres, lugares privados o públicos que solo son para mujeres, gimnasio para mujeres, escuelas para mujeres. Ah, pero si lo hacen los hombres, está prohibido o mal visto, o de repente tienes una horda de feministas que te atacan, ayuda a salud mental. ¿Por qué hay tantos apoyos gubernamentales que los pagamos tú y yo solo para mujeres? O espacios, o ayudas. El reducir los problemas masculinos, tanto en educación, salud mental, como tratar de atacar la masculinidad. Eso claro que es un problema actual. Si no, revisa los libros escolares de tus hijos y te vas a dar cuenta que hablan mal de la masculinidad o que los hombres no tienen problemas. Parecía que el único problema aceptado por las mujeres que tiene un hombre es si es violento o no, cuando las estadísticas demuestran que es menos del 1% de los hombres. Eso significa el 0.5% de la población. Y pareciera que los hombres, su único problema es o es violento o adicciones. Y los problemas reales de hombre, y eso aprovechan para crear leyes y quitarte derechos.
El feminismo como un método de negocio afectando a los hombres. ¿A qué me refiero con esto? A que no tengo ningún problema si una organización feminista trata de ayudar a mujeres simplemente por ayudarles. Oye, te ayudo a que tengas un mejor currículum, a que sea más sencillo que puedas pagar tus impuestos, a que puedas conseguir un mejor empleo. Eso no le veo nada de malo. Ojalá los hombres lo hiciéramos. Pero cuando lo hacen afectando a los hombres, ahí sí tengo un problema. No hemos abierto los ojos y no hemos entendido que el feminismo es un enorme negocio. Hoy la discusión, Elon Musk versus George Soros, ¿no? Que él es el que ha metido todos estos temas de inclusión y demás. Hay millones y millones de dólares que se envuelven en todos estos temas feministas y siempre alguien está ganando. ¿Por qué creen ustedes que cuando hay Ministerio de la Mujer, casualmente hay más cifras, hay más datos de agresiones hacia las mujeres? Porque claro, reciben más fondos de nuestros impuestos. Y casualmente cuando quitan el Instituto de la Mujer, casualmente las cifras se reducen. A lo que me lleva a mi siguiente punto. Todo el tema de la agresión por género. ¿Sabías que no existe el feminicidio? No existe. Si entendemos correctamente la descripción, significa quitarle la vida a una mujer por parte de un hombre por el hecho de que es una mujer, por un tema de género. No incluye celos, adicciones, problemas mentales, drogas. No. Es simplemente porque es una mujer. Y esto me lleva a todos los temas o todas las leyes nuevas de agresiones hacia la mujer. Por el hecho de que es mujer, agresión económica, hoy está muy de moda. Pareciera que solo las mujeres reciben violencia económica, cuando lo normal, o el 90 y tantos % de las ocasiones, lo hace una mujer hacia un hombre. Es más, hoy los hombres solo somos carteras. Y esa violencia económica en contra de los hombres, yo busco un proveedor. Eso es violencia económica. Pero hoy estamos repletos y plagados de leyes de género. Y hoy, últimamente, si han visto las redes sociales, ya incluso la misandria ha sido un negocio. Se han destapado casos de abogadas mujeres feministas que textualmente tienen una tabla de cuánto te va a costar y cuánto le vamos a sacar al hombre por ponerte una denuncia falsa. O ya se ha descubierto influencers feministas que le arruinan la reputación a un hombre con denuncias falsas en redes sociales. Entonces, ya incluso ser misándrica se está volviendo un negocio. Y no se hable los gubernamentales, como el Instituto de la Mujer, o la Fiscalía de la Mujer, o las peritos psicólogas mujer. ¿De dónde crees que salen todos esos puestos de trabajo? Pero hoy la misandria ya también es un negocio. Ya no solo el feminismo, sino la misandria también. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques. Entonces, si hemos entendido correctamente que una asociación criminal es un grupo organizado de personas, que las feministas claramente están mucho más organizadas que los hombres, que busca quitarle derechos a terceros, que eso es lo que hace el feminismo, quitarnos derechos a los hombres, lo cual lo vuelve ilegal ante derechos humanos, las constituciones y las leyes en sí mismas. Es decir, tú no puedes detener una calle y decir, no, porque yo quiero, voy a detener una calle, voy a hacer una marcha y no darte derecho a que tú transites. No lo puedo hacer. Pues pasa lo mismo. Cuando te están quitando tus derechos, se vuelve un crimen a cambio de recibir algún beneficio social, económico o político, lo cual claramente hace el feminismo. Y lo peor, el feminismo está activamente buscándote quitar tus derechos y cada vez ser mejor recompensadas. Simplemente con DEI, diversidad, equidad e inclusión. Están tratando de quitarte tu trabajo, tu puesto en una universidad o en cualquier escuela, simplemente porque son mujeres. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que si es una asociación criminal? Ahora bien, como hombres, ¿qué debemos hacer? A ver, primero que nada, dejemos de discutir de que si buscamos una mujer tradicional y de que si debemos ser proveedores. Parecería que es la única discusión de hombres. El feminismo existe desde los 70, llevamos 50 años en él. Mejor entendamos que ya vivimos en el feminismo. Y como feministas, exijamos igualdad de derechos y obligaciones. Igualdad. No tiene nada que ver con la energía masculina, no tiene nada que ver con ser caballeroso. Es igualdad como individuo. Si no, búscalo en derechos humanos. O incluso en la misma ONU. Entendamos que ya estamos viviendo en feminismo y empecemos a despertar.
El segundo paso es seguirme a mí u otros creadores de contenido que hablen del tema. El tercer punto es empezar a ver las noticias, escuchar lo que dicen los políticos. En México cambiaron la Constitución en favor de las mujeres y ningún periódico lo habla, ningún noticiero lo dice, los hombres no están discutiendo el tema, excepto creadores de contenido masculinistas como yo, nadie dice nada. En la Constitución antes decía, igual que en derechos humanos, que hombres y mujeres íbamos a ser tratados por igual ante la ley. Y hoy dice, vamos a tener igualdad sustentativa en favor de las mujeres. Textualmente dice, en favor de las mujeres. Pero nadie dice nada, los hombres no lo pelan, y está pasando en todo el mundo occidental, con algunas excepciones como Hungría, Polonia, Meloni en Italia, Milei en Argentina y ahora Trump. Nadie dice nada, nadie lo pela. Los hombres escuchamos equidad y creemos que es lo mismo que igualdad, cuando no. Igualdad es trato parejo, equidad es voy a tratar mejor a algún grupo social que a otro. Es decir, voy a tratar mejor a las mujeres que a ti como hombre. Pero escuchamos igualdad y equidad y no hacemos diferenciación. Y el último punto es, cuida tu voto. Y si ya votaste o perdiste tu voto, empecemos a exigirle a nuestros funcionarios y a nuestros políticos, oye, ¿qué estás haciendo tú para que los hombres tengamos los mismos derechos que las mujeres? ¿Cuándo vas a pasar una ley en la cual nos defienda también a nosotros? ¿Por qué cuestionar? ¿Por qué le estás dando un beneficio a las mujeres y a mí no? Si ambos somos ciudadanos. Y es más, en el mundo occidental pagan más impuestos los hombres. Entonces, si deberíamos tener equidad, entendiendo que vivimos en matriarcado, ¿la equidad no debería ser en favor de los hombres? ¿Nunca te has puesto a pensar en esto? Es que hay perspectiva de género, claro, pero hay dos géneros. La perspectiva de género puede ser en favor de las mujeres y puede ser en favor de los hombres. No, la perspectiva de género no significa ayudemos a las mujeres. Eso no significa. Ponte a pensar tantito. Perspectiva de género. Hay dos géneros. Entonces podemos entender y ser empáticos con las mujeres, pero al mismo tiempo también podemos ser empáticos con los hombres. Escuchemos a nuestros congresistas, entendamos esas diferencias gramaticales entre equidad, igualdad sustentativa, perspectiva de género, y exijámosles. Escríbele a tu congresista local, a tu senador de tu estado. Escríbele y dile, oye, ¿y nosotros para cuándo? Y el último punto y el más importante, apoyémonos entre hombres. Hablemos de estos problemas de manera social. La próxima vez que estemos en el dominó, jugando con nuestros amigos, o en el gimnasio, o lo que tú digas, hablemos de esos temas. Oye, ¿cómo ves esto de que en la Constitución ya cambiaron igualdad entre hombres y mujeres de derechos y obligaciones por igualdad sustentativa? O sea, ya nos están pasando a fregar, ¿qué hacemos? Y cuida tu voto. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.